Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el horario en que estén escuchando esta charla. Muchos me conocen, soy Rosa Castaña, y en estas dos charlas, que están separadas por cuestiones prácticas en dos partes, vamos a hablar de semiología del aparato urinario, ¿sí? Algunas manifestaciones que aparecen por alteraciones que se producen a nivel del aparato urinario. En la primera parte, los objetivos que deberán cumplirse o que ustedes deben conocer al terminar esta charla es poder definir signos de enfermedades renales como oliguria y proteinuria, reconocer los componentes de la barrera glomerular normal y sus funciones, y por último, conocer los dominios de la superficie podocitaria y sus funciones. Esto es fundamental para que después tengan en claro el concepto de proteinuria y la génesis de la misma. Bueno, vamos a comenzar con algunos términos urológicos y que ustedes, como dijimos en los objetivos, deberán conocer. Los síntomas y signos urológicos más característicos, como mencioné anteriormente, son oliguria, proteinuria y hematuria. Después vamos a hablar también en la segunda parte de dolor lumbar, de algunos trastornos miccionales, algún concepto de retención urinaria e incontinencia, y por último vamos a finalizar la segunda parte de la charla con algunos términos referidos a bacteriuria. Bueno, empecemos con la definición de oliguria. En general se define oliguria como una diuresis menor a 400 mililitros día. Pero este término, que se ha acuñado durante mucho tiempo, no es demasiado certero cuando nosotros queremos relacionar la oliguria con la presencia de fracaso renal agudo. ¿Por qué? Porque para definir fracaso renal agudo, la oliguria se deberá relacionar con la alteración en el filtrado glomerular. O sea, los criterios que se tienen en cuenta, los criterios RIFLE, que definen el fracaso renal agudo, tienen en cuenta el riesgo, la injuria, la falla renal, la pérdida de la función renal y la enfermedad renal crónica terminal. Entonces, para poder definirlos, la oliguria que se tiene en cuenta, o sea, la disminución de la diuresis, va a variar en relación al peso del paciente, cuánto orina de acuerdo a su peso, y también de acuerdo a en cuánto tiempo se persiste esa oliguria, esa disminución de la diuresis. Esto tiene muy alta sensibilidad y alta especificidad para determinar si el paciente está o no con un cuadro de fracaso renal agudo. Entonces, ¿cómo definiríamos oliguria? Fíjense, si nosotros tenemos un paciente de 70 kilos, ¿sí? No va a ser lo mismo decir que tiene una oliguria porque tiene una diuresis menor a 400 mililitros en 24 horas, porque si el paciente pesa 70 kilos, la definición va a dar 504 mililitros si tiene una diuresis menor a 0,3 mililitros kilo hora en 24 horas. O sea, ¿cómo definimos con los criterios Rifle-Akin, que son los criterios que definen insuficiencia o fracaso renal agudo? Diuresis menor a 0,5 mililitros kilo por 6 horas o por 12 horas, ¿sí? Esto ya sería una etapa más grave, ¿sí?, de la enfermedad renal. Y cuando hablamos de falla renal, menor a 0,3 mililitros kilo en 24 horas. Entonces, estamos hablando ya con 500 mililitros, en este caso con 420 mililitros en 12 horas, podemos categorizar al paciente en un cuadro de insuficiencia, de falla renal en curso. Por eso el hecho de decir 400 mililitros en 24 horas es poco exacto y poco específico cuando queremos definir fracaso renal. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de oliguria, cuando hablamos de esa disminución en 6, 12 o 24 horas de la diuresis? Que estos criterios diagnósticos deben aplicarse después que el paciente tenga optimizada su volemia. No podemos hablar de oliguria en un paciente que está deshidratado si primero no podemos medir su estadio de fracaso renal, si primero
no lo hidratamos bien. Y por otro lado, si tiene una uropatía obstructiva, o sea, si el paciente tiene, por ejemplo, una obstrucción ureteral, debemos primero descartar esa uropatía obstructiva, porque quizás no sea un problema renal, sino un problema de las vías urinarias. Todo esto, estos cambios deberán producirse en el transcurso de al menos 48 horas, o sea, luego de optimizar la volemia y de haber descartado uropatía obstructiva. Ahí vamos a poder evaluar sin ningún tipo de alteraciones secundarias cuál es el nivel de oliguria que presenta el paciente. Bueno, definamos ahora proteinuria. Como su nombre lo indica, es la presencia de proteínas en la orina y en adultos hablamos de una excreción urinaria mayor a 150 miligramos día. Y lo importante es que la proteinuria, al igual que la hematuria que vamos a ver en la segunda parte de la charla, es un marcador de lesión renal. ¿Por qué se produce la proteinuria? Porque se filtra por el glomérulo, porque se reabsorbe, es resultado de la reabsorción tubular, o por la secreción o adhesión de proteínas a la orina a través del tracto genitourinario. O sea, la proteinuria no es solamente resultado de la filtración, sino también de la reabsorción y la secreción. Para ello, entonces, tenemos que conocer la barrera glomerular normal, ¿sí? Aquí tenemos el glomérulo con su arteriola aferente, su arteriola eferente, ¿sí? Su continuidad con el tubo contorneado proximal, ¿sí? Y con la capa parietal de la cápsula de Bowman. ¿Y cuáles son los elementos que tienen que permanecer intactos para que no se produzca proteinuria? Tanto el endotelio como la membrana basal como el diafragma de hendidura. En este caso, la membrana basal glomerular deberá estar intacta. Si la evaluamos de acuerdo al sentido del flujo filtrado, vamos a ver que tenemos una capa que es el endotelio capilar, ¿sí? Con sus fenestraciones a través de las cuales se filtra el plasma, la membrana basal glomerular y por último esta capa epitelial producida, generada por células que son los podocitos, ¿sí? Con sus procesos podocitarios o pedicelos o pies de los podocitos, a través de los cuales se encuentran también unos poros que son las hendiduras diafragmáticas. Por último tenemos la cápsula de Bowman y la capa parietal de la cápsula de Bowman. Esto con una fotografía de microscopía electrónica, vamos a ver entonces que en la fase de filtración, aquí tenemos la luz capilar, este es el endotelio capilar con sus fenestraciones, ¿sí? La membrana basal glomerular y el epitelio visceral formado por los podocitos con sus pies de los podocitos que dejan ver el diafragma entre los pedicelos. Bueno, definamos, o sea, veamos entonces cómo está compuesto el endotelio capilar. Como les mencioné anteriormente, la característica del endotelio capilar es que tiene poros o fenestraciones que aproximadamente miden entre 70 y 100 nanómetros y que tienen la particularidad de separar la sangre del plasma. La superficie del endotelio capilar tiene cargas negativas dadas por una proteína, que es una cialoproteína glomerular, que es la podocalixina. Y esto permite que solo pasen moléculas de bajo peso molecular, ¿sí? Aquí tienen entonces la membrana basal glomerular, aquí, ¿sí? Y este es el endotelio que está fenestrado con estas fenestraciones, dada entonces la carga negativa por la podocalixina. ¿Cómo está compuesta la membrana basal glomerular? Tiene tres capas, una lámina interna, una lámina externa y una capa central gruesa que es la lámina densa. ¿Por qué está formada? Bueno, principalmente está secretada por células endoteliales y epiteliales, que estas células secretan colágeno, colágeno 4, laminina, fibronectina y proteoglicanos, que forman una estructura que semeja a un enrejado. Además, la membrana basal glomerular tiene sitios aniónicos en las tres capas, ¿sí? Que le dan la permeabilidad de carga. Estos sitios aniónicos dados por glucosaminoglucanos
glicanos de paransulfato, si se remueven estos sitios aniónicos, aumenta la permeabilidad. ¿Por qué? Porque se altera la membrana por una alteración a nivel de la carga de la misma, ¿sí? Eso lo vamos a ver bien en la segunda parte de la charla. Bueno, entonces aquí tienen, estas serían las células endoteliales, con sus poros o fenestras, la membrana basal glomerular con su lámina rara interna, lámina densa y lámina rara externa, y por último los podocitos, ¿sí? Con el diafragma de hendidura que separa los pies podocitarios. Y quiero que se graben esta imagen, que este diafragma es como un cierre, ¿sí? Y vamos a ver por qué está formado, cómo se logra que este cierre no esté abierto, porque si esto se abre, se escaparían proteínas, ¿eh? Cuando hay alteración a nivel de este diafragma de hendidura, se produce el filtrado masivo de proteínas. Bueno, entonces vamos a hablar de los podocitos, que como les dije son digamos, uno de los elementos más importantes, pues su alteración produce un aumento de la filtración glomerular, su apertura y por la apertura del tamaño de los poros. Los podocitos son células, como mencioné anteriormente, células epiteliales viscerales que sintetizan la membrana basal glomerular y que forman, como les dije anteriormente, los poros de filtración entre los pies de los podocitos o los pedicelos. Estas células son muy diferenciadas, no se dividen y se van perdiendo progresivamente en el transcurso de una lesión glomerular. Por lo tanto, las lesiones glomerulares, si hay pérdida de los podocitos, van a producir proteinuria. Estos podocitos expresan además proteínas específicas que mantienen la estructura de la barrera de filtración, los procesos pedicelares y el diafragma de hendidura. Estas proteínas específicas entonces se denominan dominios, ¿eh? Entonces mantienen la integridad podocitaria e impiden que se produzca proteinuria. Aquí tienen hermosas fotos de microscopía electrónica con un glomérulo, con varias asas capilares, la luz capilar y procesos podocitarios. Acá tienen los pies de los podocitos. Y acá tienen un capilar glomerular, fíjense las fenestraciones, rodeado por procesos podocitarios de un pie de los podocitos. Bueno, como les mencioné anteriormente, los podocitos y los poros de filtración glomerular tienen ciertas características. La superficie del podocito entonces se divide en tres dominios que tienen diferentes localizaciones, componentes y funciones. Esos componentes son componentes proteicos. Y esas proteínas que existen en cada uno de esos tres dominios son esenciales para mantener la integridad, la estabilidad global de la arquitectura del podocito e impedir que se produzca proteinuria. ¿Cuál es el primer dominio que vamos a nombrar? El dominio apical. Fíjense, este es el pie del podocito, acá tenemos la membrana basal glomerular. Lo que tenemos que considerar es que el dominio apical está relacionado con sustancias proteicas como la podocalixina, como les mencioné anteriormente, el NERV3, que es el factor regulador del intercambiador sodio-hidrogeniones, que a través del NERV3, la podocalixina se une a la esrina, ¿sí? Y la esrina se une a la actina del citoesqueleto, manteniendo entonces esta actina normalmente forma un citoesqueleto que le da la forma al pie podocitario. Si se altera la unión de este complejo podocalixina-nerva-esrina, va a producirse cambios a nivel de los procesos pedicelares de la célula glomerular. Entonces los podocitos no van a poder formar el diafragma de hendidura normal, se van a producir apertura de ese diafragma y se va a producir pérdida de proteínas. Entonces, este citoesqueleto de alfa-actinina está mantenido por este dominio apical, formado por la podocalixina que a través del NER3 se une a la esrina y esta a la actinina. Sigamos con el próximo dominio. Entonces, vimos la estructura del citoesqueleto. ¿Cómo se mantiene el diafragma de filtración? Es decir, ese espacio que se encuentra entre ambos pies de los podocitos.
El diafragma de filtración tiene la característica de que tiene que tener una medida entre 25 y 60 nanómetros, cruzadas por una membrana delgada, que es el diafragma de hendidura o diafragma de filtración. Como les mencioné anteriormente, esto tiene una estructura que es similar a un cierre. Tiene puentes que se extienden de una membrana plasmática de un podocito a la otra. Y este diafragma de filtración, este dominio, es el responsable de impedir el paso de moléculas como por ejemplo la albúmina. Bueno, y acá parece complicado, pero vamos a ir viéndolo de a poco y van a ver que es muy simple de entender. Bueno, acá tienen, ¿sí?, el dominio que vimos al principio, ¿sí? Después tenemos el segundo dominio, que es el dominio del diafragma de filtración. En el primero se mantiene el citoesqueleto. En el segundo es el diafragma de filtración, lo que se mantiene gracias a sustancias proteicas como la nefrina, que es una sustancia de la familia de las inmunoglobulinas, y otras sustancias como la p-caderina, la podosina, la filtrina, etc. De aquí la más importante va a ser la nefrina. ¿Por qué? Porque actúa con la p-caderina en el centro proteico del diafragma de filtración. Fíjense, la nefrina, ¿sí?, y la p-caderina. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Que si hubiera algún tipo de antígenos que afecten esta nefrina, por ejemplo, la presencia de antígenos que producen la formación de anticuerpos antinefrina, se altera la filtración porque no se puede mantener ese diafragma con un cierre adecuado. Por otro lado, la p-caderina, es un dominio extracelular y forma el andamiaje del diafragma de filtración. El intracelular está conectado a través de las cateninas, tanto sea la beta como la gamma catenina. Las cateninas entonces actúan con la caderina y esta las une a la actinina y se traducen señales intercelulares. Estas señales, que son traducidas por este complejo, a través de la nefrina, regularía el tamaño del poro y la selectividad a la permeabilidad del diafragma. Entonces, tenemos dos grupos de proteínas, la nefrina y la caderina, que cierran ese diafragma de filtración, y por último, las cateninas que unidas a la caderina harían que la actinina transmita señales intercelulares que regulan el poro y la permeoselectividad del diafragma. Esto sería entonces el segundo dominio, que es el dominio del diafragma de filtración. Ya vimos cómo a través del citoesqueleto de actina se mantiene la forma del pie. Ya vimos cómo se mantiene el cierre de ese diafragma de filtración a través de la nefrina y la podosina y la caderina, las cateninas. Ahora veamos el último dominio, que es el dominio basal o de anclaje. Como su nombre lo indica, este dominio basal o de anclaje es el encargado de fijar el pedicelo o pie del podocito a la membrana basal glomerular. Fíjense que hay como estacas que van formando una unión del pie podocitario hacia la membrana basal glomerular. Este está formado por los complejos alfa y beta integrina, ¿sí?, el distroglicano y la megalina. Esto, fíjense, las integrinas, distroglicanos y megalina, que se conectan a la actina del citoesqueleto por medio de proteínas intracelulares como la eutrofina, la talina, la vinculina, etc. Y se fijan a la membrana basal glomerular. Bueno, entonces, si uniéramos los tres dominios, aquí tenemos el primer dominio, ¿sí?, que forma el citoesqueleto, y que está formado por el complejo podocalixina, NER2 y esrina, que se une a la actinina del citoesqueleto, manteniendo la configuración del mismo. El dominio del diafragma de filtración, donde adquieren importancia capital la nefrina y las caderinas, que se unen a las cateninas y esta a su vez a la actinina, produciendo, como dije anteriormente, señales intercelulares que
mantienen ese cierre de los poros del diafragma de filtración. Y por último, el dominio basal de anclaje, que a través de sustancias como los distroglicanos o las integrinas se unen a la actinina y a través de ellas a la membrana basal glomerular. Entonces, recuerden los tres dominios, porque si hay alguna alteración a nivel de estos tres elementos, se va a producir la pérdida anormal de proteínas por la orina. Bueno, entonces, terminamos con la primera parte, después vamos a ver en la segunda parte con más claridad, digamos, o con más detalle las causas de proteinuria y los tipos de proteinuria. Pero recuerden que para conocer la proteinuria deben conocer la fisiopatología o la fisiología de la membrana basal glomerular y especialmente de las estructuras podocitarias. Bueno, nos vemos en la segunda parte con final abierto la primera. Nos vemos.